iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo Liceo Gisbert, el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, y nuestra estación hermana, Radio Tepotzotlán. Ya no sé si decir viernes, por fin es viernes, porque el viernes y el lunes y el domingo son exactamente iguales, pero viernes 1 de mayo del 2020, la temperatura en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, es de 20 grados centígrados, nublado, acaba de caer bastante agüita con granizo. Si tienen que manejar por esta área, llévensela con cuidado porque hay mucha agua en el pavimento, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Pequeños cambios, ya ahorita la voz femenina de La Hora del Búho, ahorita no va a estar. Nuestro correo electrónico, gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo, gbradio.com.mx, nuestro Facebook, GB Espacio Radio, y nuestro Facebook de Radio Tepotzotlán, Radio Tepotzotlán. Nuestro teléfono en cabina, 5896-1230. Amigos y amigas, antes de dar inicio a este programa de La Hora del Búho, quiero agradecer a Enrique Cabrera, que fue nuestro productor casi año y medio en esta estación. Agradecerle el tiempo que estuvo aquí con nosotros. Nuevo rumbo, nuevo derrotero, buscando nuevos horizontes. Le deseamos lo mejor de lo mejor en esta nueva faceta de su vida. Deja por un rato la radio y se dedica a otros menesteres en donde no dudamos que le vaya excelentemente bien. Nuestros mejores deseos para Enrique Cabrera. Gracias, Enrique. Y pues vamos a dar inicio a este programa de La Hora del Búho. Del COVID, pues lo vemos las 24 horas del día en la televisión, que se quiere levantar que el pico más elevado de esta pandemia se decía que iba a ser entre el 8 y 10 de mayo. El doctor Hugo López-Gatell, en la conferencia matutina del día de hoy, que dijo que no, que va a ser a partir del 6 de mayo, del 6 al 8, la punta más elevada, y de ahí el declive para tratar de llegar a la normalidad de la vida paulatinamente a partir del primero de junio. Esperemos que sí. 1,735 muertos hasta el día de hoy en nuestro país. Ya no se sabe cuántos contagiados, se habla de 50, 60, 70 mil contagiados. No podemos entender, yo creo que ha sido una de las peores informaciones que hemos tenido en México. Primero nos dicen, no pasa nada, ojalá y al presidente López Obrador le dé el coronavirus. Después que siempre no. El presidente dice, vayan y coman en la fondita, salúdense de abrazo y beso. Después dicen que no. Después el doctor López-Gatell dice, todo mundo debe utilizar cubrebocas. Todo mundo. Y el presidente López Obrador dice, pues a mí me dijo el doctor López-Gatell que no tenía por qué yo utilizar cubrebocas. En las conferencias matutinas vemos que nadie en Palacio Nacional utiliza cubrebocas. Y decimos, qué raro, ¿no? Vemos que entra el doctor López-Gatell a Palacio Nacional y entra sin cubrebocas. Y vemos a los miembros del gabinete que están sentados junto al señor presidente, nadie con cubrebocas. Entonces decimos, ¿y por qué el pueblo? En Jalisco hay multa si usted no lleva cubrebocas en la calle. Usted no entra a una tienda departamental en el Estado de México y la Ciudad de México si usted no lleva cubrebocas. El día de hoy me estaban comentando que una persona de la tercera edad, una mujer que vive sola, fue a una tienda de Aurrera de acá de Tepotzotlán y no la dejaron entrar porque es una persona de la tercera edad.
Le dijo, señor, soy una mujer sola. Pues lo lamento, pues usted no entra. Dice la señora, pues ahora a irme a la tiendita, donde es más caro comprar mi comida que venir a esta tienda departamental. Y dicen, pues no entra, con cubrebocas, y si su cubrebocas no entra, porque es de la tercera edad. En algún programa de la hora del bus, si mal no recuerdo, fue la semana pasada, en donde decíamos, ¿qué va a pasar con esas personas? La pareja, en el mejor de los casos, que el hombre y su esposa son personas de la tercera edad, ya peinan canas, y que le digan, pues sí, pero no entra. Entonces, ¿de qué van a comer? Perdón, que no entren los niños, estoy totalmente de acuerdo, porque un niño normalmente va a una tienda acompañada de sus padres. Pero una mujer embarazada, por precaución hacia la futura mamá. Pero las personas de la tercera edad que estén solos, o la pareja llegue a comprar a estas tiendas departamentales porque les dan cupones de bienestar, si quiere usted, que le digan, perdón, pero no entra. Y uno dice, perdón, pues el señor presidente también es de la tercera edad, y mínimo hay 100 personas en este salón tesorería de Palacio Nacional, y nadie trae cubrebocas. Y dicen, en un principio, recordemos que nos decían la sana distancia, 1 metro. Después no. La sana distancia es 1,5 metros. El día de ayer fuimos a una tienda departamental, a Walmart, aquí de Izcalli. Pues no sé de dónde lo sacaron, pero en las cajas llega usted y dicen, la sana distancia, 2 metros con 25 centímetros. Pues al rato la sana distancia va a ser de 7 metros. Ahora yo me quiero pensar, y con las personas que tienen la necesidad de subirse al transporte público, sana distancia, ahí no hay sana distancia, ahí están pegaditos, en el metro están pegaditos, en los camiones van pegaditos, en las micros ni mejor, de esas mejor ni hablamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta desinformación? Una pandemia como la que se dice que estamos viviendo, que no se vivía en el mundo desde 1929. Y uno dice, perdón, ante esa situación, que nos queda todas las dudas, con lo comentábamos el día lunes, por detrás un conocido de nosotros, un buen amigo de nosotros, nos dice, se murió mi sobrino. ¿De qué? Pues llegó con un dolor de estómago. Falleció en el Vicente Villada, aquí en Cuautitlán, México. Más de 24 horas y no les entregaban el cadáver. Después ya entregaron el cadáver a regañadientes, les hicimos la observación que fueron al Ministerio Público a denunciar el delito de secuestro de cadáver, y en ese momento les entregan el cuerpo, con la condición, no se vela, no se entierra, se incinera. ¿De qué murió? Coronavirus. Me dan el papelito donde dice que mi familiar tenía coronavirus. No. ¿Por qué? No lo tenemos. ¿Dónde está? ¿Cuál es el motivo por el cual me están diciendo que el certificado de defunción es por COVID-19 o coronavirus y no hay el papel donde diga que había salido positivo a esta pandemia? Es que está en Toluca. ¿Y qué tiene que ser en Toluca? A un día de haber fallecido la persona. Bueno, entréguenme las pertenencias de mi familiar. ¿Qué pertenencias? Pues su ropa, su teléfono, sus llaves. Aquí vino encueradito y sin nada, Caramba. Se perdió el celular, se perdieron las llaves, se perdió la ropa de esa persona de 23 años de edad. Este mismo amigo, otro sobrino de él, tiene un accidente en moto. Se cae, se fractura la pierna.
lo llevan al mismo hospital. Lo querían internar por coronavirus y lo que tenía era una fractura de pierna. La desinformación no es prototipo de esta administración, es un prototipo de todas. Maquillan las cifras a como se les viene dando en su regalada gana. El maquillaje de cifras siempre ha sido en México un caos. Dan las cifras que al gobierno le conviene. Cuando les conviene quedarse calladitos, se quedan calladitos o maquillan las cifras, como lo hace casi diario el señor presidente. Cuando le dicen, señor presidente, tenemos estas observaciones con esos datos. ¿Están mal? Pero señor, es que yo tengo otros datos diferentes. ¿Cuáles son sus datos? Son mis datos, los que a mí me da gente de mi confianza y a la cual yo sí le creo. Nunca nos dice sus fuentes, pero hasta en eso nos maquillan. ¿Cuántos muertos por coronavirus realmente ha habido? ¿Que es una pandemia mundial? Nadie lo puede dudar. Que no habíamos vivido, yo creería que nadie, una situación como la que estamos pasando, por lo menos aquí en nuestro país, no. De que nunca nos imaginamos un confinamiento, también. De que tampoco nos imaginamos que sin un proceso belicoso se hubieran perdido tantos empleos, lo hubiéramos creído. Pero que por una enfermedad se hayan perdido 500,000 de empleos, yo creo que ni en el peor de los casos lo hubiéramos siquiera imaginado. Pero nos maquillan y nos maquillan. Insisto, ¿cuántos muertos realmente por coronavirus? ¿Y cuántos muertos que por desconocimiento de esa nueva enfermedad, el sistema médico dice, perdón, neumonía atípica? Pero ya todo lo que es neumonía atípica, lo que es un dolor de estómago y fallece, pues es coronavirus. O es una situación alarmante. De por sí, ya la gente está realmente alarmada. ¿Para qué alarmarlas más? No, yo no puedo entender esas situaciones ni ese maquillaje de cifras. ¿Por qué no hablar con verdades? ¿Por qué no decir, señores, han habido 800 muertes de coronavirus y otras 800 muertes de neumonía atípica? Más fácil. Pero ¿por qué juntarlos todos con lo de coronavirus? Total, que se dice primero que el día del 8 al 10 de mayo iban a ser las cifras más elevadas y de ahí iban a disminuir seriamente. Ahora son del 6 al 8. Me quiero imaginar que para dejar libre el Día de la Madre. También con las reservas del caso, de que no se agarre y digan, ya pasó el día 8, ya no pasa nada y vamos a salir. Según el doctor López-Gatell, dice, hay que seguir confinados hasta finales de mayo. Y a partir de los primeros días de junio, comenzar a ir abriendo de poco en poco. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí nos debe de quedar muy claro, amigos y amigas, es que este año no se nos va a olvidar nunca. 2020, un año de una pandemia mundial, que no se había vivido en estas magnitudes, ni siquiera en el 2009, desde 1929. Primera. Segunda, una situación laboral. La angustia laboral. ¿De qué va a comer mi familia si ya cerraron el negocito, la empresa? Yo fui uno de los que despidieron. No tengo goce de sueldo. ¿De qué va a vivir? Y después viene la situación social. Que esto, aunque el presidente López Obrador lo jure, no hay quien le crea que de aquí a mayo, al finales de mayo, se piensa que se perderán 1,000,000 de empleos. Pero él dice que esto nos cayó como anillo al dedo y que esta pandemia va a dejar un crecimiento
y una creación de empleos de 2 millones de empleos. ¿De dónde saca esos números el señor presidente? ¿De dónde? ¿Para qué? ¿Para ilusionar? Como ilusionan el señor presidente y todos los políticos, como si estuvieran en campaña, que prometen lo que saben de antemano que no lo van a poder lograr nunca, jamás. Bueno, aquel hombre que perdió su trabajo, aquella señora que la despidieron. Bueno, pero el señor presidente dice que de aquí a fin de año, en 9 meses, que ahora ya nada más le quedan 7 meses, que en 9 meses iba a crear 2 millones de empleos. Hasta ahorita van más de 100,000 micros y pequeños negocios que cerraron. 100,000. Cuando vemos que los micro, pequeños y medianos empresarios, el que tiene un dependiente y hasta 10 dependientes, es el 90% de la fuerza trabajadora de nuestro país. Y al que el señor presidente les denomina los neoliberales, conservadores, los ricos, la clase burguesa de nuestro país, solo capta el 10% de la población para dar fuentes de trabajo. Y aquel micro y pequeño empresario, aquel que tiene, no sé, una tiendita y dice, pues va a cerrar. Un taller de costura, una estética, a cerrar. Pero usted dice que se van a crear 2 millones de empleos. Otra cifra inventada, y ahí sí lo tengo que decir con todas sus palabras, de mala forma, dirigida al pueblo. Para que aquel hombre o mujer que haya perdido su trabajo, ay, pero yo sí creo que el señor presidente va a hacer 2 millones de empleos ahora en 7 meses. Por favor. La semana pasada andábamos en los 300,000 desempleados ya. Una semana después aumentaron 200,000. Y se piensa que en el mes de mayo se pierdan otros 500,000 trabajos. Y cierren otras 200,000 empresas. Cuidado. La semana pasada tocamos un tema ríspido que me enervé de la cantidad de mujeres violentadas en esta pandemia. De lo poco que se hace actualmente por ayudar tantito a las mujeres violentadas. Hoy, otro caso no patético, lo que le sigue. Dice, en Animal Político del día de hoy, están solas. Mujeres con discapacidad que son violentadas carecen de opciones de apoyo. En muchos centros de justicia para las mujeres se niegan a recibirlas. Si se atreven a denunciar, tampoco les creen que viven en violencia. ¡Qué poca madre! Ya tienen suficiente con ser mujeres y que haya desgraciados que las violenten, física, moral y sexualmente. Ahora, mujeres con algún tipo de discapacidad, sordomudas, que no puedan moverse por sí mismas, con algún tipo de síndrome, con alguna situación de discapacidad, no hay un lugar. No hay más que, ahorita lo vamos a ver adelante, la iniciativa privada. Por parte del gobierno. Por parte del gobierno les vale nada. Así de fácil. Y llega una mujer con silla de ruedas, y aquí aparece una en la fotografía. Llega con silla de ruedas y el Ministerio Público le dice, no, hombre, ¿a poco sí vas a denunciar? Sí voy a denunciar. Pero no te creo que vivas en violencia. ¿Por qué no me crees? Y las ignoran, como si no tuvieran suficiente hombre o mujer con tener algún tipo de discapacidad. Mujeres y con discapacidad, ignoradas, valiéndoles madre a las autoridades. Mejor el Tren Maya, mejor Dos Bocas en Tabasco, algo que se nombre, algo que se diga. Pero las mujeres con discapacidad les vale madres.
Nuestro buen amigo Fernando Solís de Chetumal dice: buenas tardes, Lic, aquí descansándolo por el día del trabajo. Y descansando... ¿Qué? Y descanso de aprender en casa. Porque mi hijo tiene puente hasta el 6 de mayo. Hay clases. Aunque se enoja el maestro porque le pregunto lo que no entienden mis hijos. ¿Hasta dónde son vacaciones? Buen fin, muchas gracias. Pues sí, hay puente por la situación del 1 de mayo para hasta el día 6 por las clases virtuales, por las clases en internet. Les decía, es increíble que esto suceda en pleno siglo XXI en nuestro país y no haya los diputados discutiendo estupidez y media, igual que los senadores. Y esas mujeres que tienen, aparte que son violentadas como mujeres, aparte que son discapacitadas, no hay quien las atienda. Dice, una de las consecuencias del aislamiento por el COVID-19 es que hay más mujeres y niñas, que viven violencia en sus casas. Si ya era una emergencia antes de la pandemia, ahora se ha por lo menos duplicado. Sin embargo, pese a que sabemos que las mujeres y niñas con discapacidad viven hasta 10 veces más violencia, aquella dama, mujercita, niña, que tenga una discapacidad vive 10 veces más violencia que una mujer normal. ¿A dónde ha llegado la humanidad? Ya de decir que sube una señora al metro o al microbús, que le dejen el lugar, de eso mejor ni hablamos. Que suba una señora embarazada y que le cedan el lugar, de eso ni hablamos. Una persona de la tercera edad que le cedan el lugar, ni hablamos. Ahora, una mujer con discapacidad sufre 10 veces más violencia. Qué increíble, qué deshumanización. Pero hay que hacer el Tren Maya. Según los datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, hay muy pocas o casi ninguna alternativa, sobre todo para aquellas que son sordas o tienen una discapacidad psicosocial. La titular de InMujeres, Nadine Gassman, lo aceptó este lunes 27 de abril en una entrevista que tuvo con Javier Risco en el programa Nota Dura del Financiero, cuando le preguntó sobre si hay alternativas para mujeres con discapacidad. Dice, estamos haciendo todo lo posible por crear formas, digamos, de acceso. La CONAPRED está trabajando de cerca con el 911 buscando alternativas. Las organizaciones de la sociedad civil, a las que no quiere el presidente, también han buscado alternativas y están trabajando también con los refugios para asegurarnos que en el modelo se cumple con la protección de todos los derechos humanos. La sociedad civil. Punto. Increíble, pero cierto. Sin duda, es una asignatura pendiente, y no pendiente de esta administración. Pendiente de todas las administraciones anteriores, Increíble que todavía existe el machismo. E increíble que todavía exista la deshumanización para maltratar o violentar a un hombre o mujer con discapacidad. Se necesita muy mala leche para poder agredir física, psicológica o sexualmente a una persona discapacitada. Sin importar de edades, Aquí es parejo, pero eso no da votos, porque a lo mejor se dice que hay 1 millón de personas discapacitadas en nuestro país. Es el 1%, menos del 1%, el 0.8%, considerando que seamos 120, porque ya también nos quedamos con las ganas de saber lo del censo. Es el 0.8%, no son votos. Hay algo que le importa a un político, es algo que le dé votos, algo que le dé poder. Pero el 0.8% no lo da. Obviamente, si hablamos de los ninis, que yo les cambio el nombre a huevones, caramba, estamos hablando de 8 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan.
Eso sí, hay que darle sus 3,500 pesos porque es un botín político. Y más que ahora se acercan las elecciones. Ahí sí estamos hablando de un porcentaje importante de capital político. Pero el 0,8% no da. Aquí estamos hablando de cerca del 10%. Entonces, imagínense ustedes, eso es lo que les importa a nuestros políticos. Y es que estamos, creo, que equivocados en una forma. A nuestras autoridades no hay que pedirles. Perdón, nos han mal acostumbrado a que a la autoridad se le pida. No, a la autoridad se le debe de exigir. Punto. Hay que exigirle a la autoridad. ¿Quiénes fueron los que venían a rogar, suplicarnos, el beso a la abuelita, el taco placero abrazando al niño? Ellos. Ellos son los que yo les doy todo. No nos dan pura madre. Ellos quieren capital político, capital de votación, de casilla. Eso es lo que ellos quieren. Pero el 0,8% de mujeres con algún tipo de discapacidad no les interesa. Insisto, a la cuarta T ni a las anteriores, cuando se debería de poner especial atención en niños, hombres, mujeres y personas de la tercera edad con algún tipo de discapacidad. No voy a decir el nombre. Pero increíble que un hombre de 60 años, habiendo trabajado 45 años para el departamento de bomberos de Acapulco Guerrero, le hayan amputado una pierna y le digan, perdón, preséntese a trabajar, güey, no tienes nada. Perdió una pierna después de 45 años y no lo van a jubilar. Es una persona de discapacidad ya de la tercera edad. ¿Y qué hacen las autoridades? No hacen ni madres. Punto. Y aquí lo vemos. Personas con discapacidad. ¿Y qué hacen? Nada. Dice, no estás sola. Sí lo estás. No estás sola es una de las frases que se repiten en los mensajes, en redes, radio, televisión, a mujeres que viven en violencia y donde se les dan alternativas para buscar apoyo. Pero en el caso de las mujeres con discapacidad, al menos de que se busquen sus propias redes de apoyo entre familiares y amigos, sí están solas. Uno de los pocos mensajes dirigidos a la comunidad sorda, por ejemplo, la hizo la Red Nacional de Refugios, un mensaje con lengua de señales mexicana. Y si piden ayuda, no se las dan o no les creen. Pero fuera de eso, no hay nada. Y sí muchas discriminaciones, como lo ha estudiado y registrado Ana Peboca, la directora ejecutiva de X, Justicia para las Mujeres, con la que hablé del tema. Destaca que no solo no hay datos de mujeres con discapacidad que viven en violencia, sino que se ve hasta un esfuerzo por invisibilizarlas, por borrarlas. Así de fácil. Lo que no se ve no se juzga. Y ahí están. Y las vemos. ¿Y qué hacen? No hacen nada. Insisto, no hay que pedirles a nosotros, iba a decir pinches políticos, no hay que pedirles, hay que exigirles que trabajen, que no solo se preocupen por las votaciones del 21 y del 24, que es de lo único que están preocupados. Hoy me enteré. ¿Saben cuándo fue la última vez que tuvo sesión el Senado de la República? El 30 de marzo. ¿Sabe cuándo regresan a trabajar los señores y señoras senadores y senadoras? El 1 de septiembre. Abril, mayo, junio, julio y agosto. 5 meses de huevones. Pues no crean, ustedes, bueno, esos meses no se les paga. Claro que sí.
Y se les paga muy bien, ¿eh? ¿Y cuándo se ha levantado un senador o senadora de la República a decir, vamos a hacer algo por la gente discapacitada? Hombre o mujer, no importa. Yo nunca he visto nada, nunca he escuchado nada. O vamos a hacer una sesión extraordinaria para ver qué se va a hacer con esta pandemia con las personas discapacitadas. Nada. Mejor vamos a hacer una sesión extraordinaria para darle todo el poder al presidente. Eso sí. Y no le salió. Pero, ¿qué deshumanización de la clase política? Son un asco. Para pronto. No hay otra palabra. Les vale madres todo. Menos que ellos tengan poder. No, eso sí está realmente crítico. ¿Qué hacen ellos? No hacen nada. Vamos a buscar cómo se le da más poder al presidente, vamos a ver las obras primordiales para el señor presidente, Dos Bocas, el Tren Maya, el tren transísmico, el aeropuerto de Santa Lucía, eso, que le dé votos. Bueno, al parecer el presidente cree que también le da votos la rifa del avión, porque estamos con 1,735 muertos y el presidente hablando de la pinche rifa del avión, que no va a haber rifa del avión, pero sigue diciendo la rifa del avión y como dice el señor presidente, y los cachitos con la fotografía del avión presidencial. ¿Y por qué no es una rifa para ayudar a las personas con discapacidad? No, eso no da votos. Dice, destaca que no solo no hay datos de mujeres con discapacidad que viven en violencia, sino que no se ve hasta un esfuerzo por invisibilizarlas o borrarlas, siendo que están en un mayor riesgo de vulnerabilidad también por su condición. Peboca relata la experiencia reciente que tuvieron en prisiones. Preguntaron cuántas mujeres con discapacidad tenían y la respuesta fue ridícula. Había muy pocos casos. Oh, cabrón. Pocos. ¿Cuántos son? ¿2? Porque le pusieron la S, entonces más de uno. ¿2? ¿20? ¿100? La respuesta, pocos. Entonces, se preguntaron cómo fue que definen la discapacidad. Desde ahí inicia la bronca. Ven discapacidad como la falta de capacidad para hacer algo o solo la física, la que se puede ver. Está ausente del radar de las autoridades todas las demás discapacidades y sospecho que pasa con todas las autoridades, no solo las penitenciarias. No contemplan temas de salud mental que tienen un impacto incluso años después de prisión. Si la mujer en libertad es violentada, si la mujer con algún tipo de discapacidad es violentada, la mujer con discapacidad en una prisión no es número. Pocas. ¿Cuántas son pocas? Pocas. Pues no dan un número. Tiene que ser alguien que le falte una pierna, que le falte un brazo, que sea sordo, que sea mudo, que sea ciego. ¿Y las mentales? ¿No hay discapacidades? Que debería de estar prohibido. Que una persona que no esté en sus facultades mentales estuviese en un reclusorio. Tendría que estar en un psiquiátrico. Pero eso en México no pasa. Amigas, nos vamos al corte, son las 4:38. Mi buen amigo el maestro Pantera, saludos, Milik. Muchas gracias, igualmente para ti, para tu familia, Lick. Néstor Aguilar, muy cierto, lo que no se ve, no se juzga, pero hay cosas que ya se caen por su propio peso. Por eso lo vemos. ¿Y las autoridades? Las autoridades, lo que no se ve, no les importa. Insisto, y perdón, les vale madres. Ahorita la nota que les voy a leer viene del Financiero del día de hoy. Está crítica. Y en serio que está crítica. Pero quiero hacer un paréntesis, porque ven que en campaña
En campaña todos los políticos, aparte de mentir, nos prometen todo, ¿no? Pero el lema principal de campaña del señor presidente López Obrador decía que la corrupción era de 500,000 millones de pesos al año. Y dije, ¿cómo lo contabilizan? Nunca nos dijeron cómo. ¿Cómo hacen todos los políticos, no? Nos dicen una cosa, pero nos dicen cómo pudieron saber. Porque la corrupción se da desde la gente de tránsito, Ministerio Público, las oficinas donde saca usted el permiso para un negocito, para construcción. Ahí también es corrupción. No sé cómo se pueda determinar con tanta precisión como lo hizo el presidente López Obrador en campaña, obviamente, que eran 500,000 millones de pesos los que nos íbamos a ahorrar en corrupción. Y yo me pregunto, en un año, Pemex ha perdido 500,000 millones de pesos. En un año. Pero eso sí, al frente de Pemex está un señor ingeniero agrónomo. No piense usted que está un ingeniero en petroquímica, no. Un egresado de Chapingo es al frente de Pemex. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí? No tengo ni idea. Si lo hubieran puesto en la Secretaría de Agricultura, estaría en el lugar idóneo. Pero no, está en Pemex. ¿Qué sabe un ingeniero agrónomo de Pemex? Pues lo mismo que yo, nada. Consecuencia, 500,000 millones de pesos en pérdidas. La empresa más endeudada del mundo. Me quiero imaginar lo de los 500,000 millones de pesos. Por algo lo decía el señor presidente, ¿no? Y después, sobre ese mismo tema, vamos a hablar de la constructora que tiene adjudicada ya una parte del tramo del Tren Maya, la operadora Sixa, en donde fue acusada por corrupción en España. Odebrecht, pero era de otro, no brasileña. No, si vamos, como dice el presidente, requete bien. Esas situaciones que estamos viviendo y de las malas actuaciones por parte del señor presidente, del divisionismo que está provocando el presidente López Obrador, la polarización de la sociedad mexicana. Unos son los buenos y otros son los malos. No lo quiero decir porque me fastidian los nombrecitos, ni los fifís ni los chayos. Somos hombres y mujeres mexicanos y mexicanas. No sé por qué tienen que polarizar tanto. No sé si tenga que agarrar y decir los ricos y los pobres. Los ricos y los pobres también son hombres y mujeres mexicanos. Que se pensaría utópicamente que tendría que gobernar para todos, ¿no? Que la desigualdad económica ha sido culpa de la Cuarta T. No, ha sido de pésimos gobiernos, panistas y priistas. Esa ruptura. Pero, al parecer, el señor presidente nada más quiere gobernar para los pobres. Gobernar para los pobres. Y ahorita hay 500,000 trabajos perdidos. Me quiero imaginar que de esos 500,000, 100,000 por lo menos, de muy escasos recursos económicos. Que a lo mejor votaron por él, ¿eh? Y de ahí se va creciendo y creciendo y creciendo la maraña hasta que va a llegar la bola de nieve, que a ver quién la para. Analizan 21 gobernadores poner límites a la federación. Ojo, subrayado, ojo, cuidado, precaución.
Recuerden que somos Estados Unidos mexicanos. Cada estado tiene su propia constitución. Que lo rige la Constitución General es otra cosa. Pero cada estado tiene su propia constitución, ¿eh? Recordemos que Centroamérica pertenecía a México. Recordemos que en los años 70 Yucatán intentó separarse de la Federación. No lo logró, pero intentó separarse de la Federación y estaba en todo su derecho de separarse. Y si lo hubiera querido lograr, lo hubiera logrado, separarse de México. Ahorita hay 21 gobernadores en un desacuerdo total con el señor presidente. Y lo primero, dicen que en la bolsa es donde duelen los problemas. Y donde dicen, vamos a ponerle límite a la federación, es en el pago de los impuestos. Donde, quiero poner una cifra hipotética, yo recaudé 1 millón de pesos de impuestos en Nuevo León, el 80% se va a la federación y el 20% se lo queda el Estado. Pero como la federación ya no les da recursos, dicen, perdón, ¿de dónde agarramos recursos? Y están hablando 21 gobernadores, 21 de 32, en donde dicen, ya basta. Y ahí vamos a tocar otro tema al respecto de esto mismo, en donde hay 5 estados de la República que están en un absoluto descontento por la forma como los trata la federación. Bueno, ¿qué es la federación? Aquí no hay federación, aquí hay un presidencialismo absoluto del presidente. Dice, ante la pandemia los gobernadores plantean tomar la vía de un amparo colectivo. Gobernadores de al menos 21 entidades del país, pertenecientes a distintos partidos políticos y de oposición, analizan la posibilidad de formar un bloque opositor y tomar la vía de un amparo colectivo contra el Pacto Fiscal Federal, confirmaron al Financiero fuentes partidistas de alto nivel. La molestia es evidente, y aunque hasta la fecha no hay un oficio o la firma de un acuerdo, sí es un hecho que los gobernadores lo están pensando. Lo han venido analizando desde hace tiempo y no son pocos algunos de los que lo han hecho público y han hablado de la necesidad de un nuevo ordenamiento fiscal. Dijeron sobre el documento que circula en redes. Ese principio de una separación. Porque tampoco se va a quedar cruzado de brazos la federación. Porque el 80% lo reciben de los estados. Se quedan con el 20% y dicen, y con eso se las arreglan. Entonces, bueno, pueden decir, o no le doy a la federación o le doy el 50%. Y cada estado tiene su propio Congreso. Y tiene su propia Constitución. Cuidado. Cuidado, nunca se había planteado eso. De agarrar y decir, ya hasta aquí a la federación. Y el señor presidente dice, son corruptos. Quieren hacer de los dineros lo que quieran. No, señor presidente. Pero no todo es el sureste. Que ahí, en alguna de las partes de lo que dice el señor presidente López Obrador, yo estoy de acuerdo. Hay que ayudar al sureste. Veamos que las obras, las tres de las 4 magnas obras que tiene en mente, están en el sureste. Pero no en el país más, no en el estado más olvidado de la República, ¿eh? El estado más olvidado es Chiapas. Y después de Chiapas, Oaxaca. Realmente que están realmente olvidados. Y no de ahorita, de toda la vida. Pero ahí no les toca nada. Quizás en el transísmico sí le toca un poco a Oaxaca, por el istmo de Tehuantepec. Pero hasta ahí. Pero Chiapas nada. De Veracruz, no tendría que decir tanto de Veracruz, porque Coatzacoalcos está a 80 kilómetros de Villahermosa, Tabasco. Ahí comienza el Tren Maya, en la parte más sur de Veracruz. Y si la molestia es evidente, y aunque hasta la fecha no hay un oficio firmado de un acuerdo, sí es un hecho que los gobernadores lo están pensando. Lo han venido analizando desde hace tiempo y no son pocos.
Algunos lo han hecho público. Y en este escrito, que aparece sin autoría, se indica que la relación que analizan los gobernadores suspendería todo tipo de apoyo a la federación por los próximos 4 años y medio, a lo que es lo mismo lo que le resta de mandato al presidente López Obrador. Aquí no es en contra de Morena. Morena, para comenzar, Morena como tal no existe, existe la marca López Obrador, porque quiero ver cómo le va a ir a Morena en las elecciones del 21. De que pierde la mayoría en el Congreso, de eso no tengo ni la más remota duda. Sin oposición, porque ahorita no hay oposición en México. El PAN, ahí se va defendiendo con un 15% de aceptación. El PRI ya cayó a un dígito, anda entre el 8 y el 9%. El PRD en muchos estados de la República va a perder registro. Movimiento Ciudadano que comienza a tomar fuerza. Pero todos ellos, juntos, todavía no tienen no hay una buena oposición al poder como lo tuvo el PRI con el PAN, como lo tuvo el PAN con el PRI. Eran oposiciones. Ahorita no hay oposición. Dice, a los próximos 4 años y medio para dedicar los ingresos que se recolectan en los estados en beneficio de las mismas entidades. Para eso, podrían solo ser reconocidos como estados asociados a la federación. Es lo que digo. Se puede partir México. No podemos aceptarlo. El radicalismo político que se está llevando actualmente en nuestro país está haciendo una división impresionante. Lo decíamos el lunes en el programa. El presidente López Obrador sin el norte no hubiera ganado jamás. Hubieran dado en el 15%, que eran sus cifras. En el 2006 tuvo el 15%, en el 2012 tuvo el 14%. Esas eran las cifras reales del entonces candidato a la presidencia. No el 33%. Y recordemos que en el norte es donde más habitantes hay. Nuevo León, Jalisco, un mundo de gente. Estamos hablando entre Nuevo León y Jalisco, más de 10 millones de hombres y mujeres. Punto. Puebla, que está al sureste, pero colindando con el DF. Pero Puebla no era morenista, Sonora, Chihuahua, Durango, Tamaulipas. ¿Qué va a pasar si se convierten en asociados de una federación? Comienza a partirse México. En ese momento la federación va a decir, no me mandas, no te envío. Y va a comenzar realmente un problema social en nuestro país, en donde a lo mejor el día de mañana, esperemos que no suceda, en lugar de llamarse mexicanos se llamen neoloneses, en lugar de llamarse mexicanos se llaman jaliscienses. Su constitución se los permite. Dice, para eso podrían solo ser reconocidos como estados asociados a la federación, por lo cual el gobierno no tendría injerencia en las tomas de las decisiones de los estados. Se explica que con dicha figura de estados asociados, las entidades tendrían la ventaja de regular ellos mismos, tomando acuerdos de cooperación mutua, al grado que, si las cosas se complicaran, podrían separarse del resto de la federación. ¿A qué grado? ¿A qué grado hemos llegado? Podemos hablar de sexenios realmente difíciles. Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña. Y nunca se había hablado de una separación de la federación. Y están hablando de más de 21 estados. Recordemos que en Morena solo tiene Tabasco, Veracruz y Baja California Norte. Tiene 11 el PAN y el resto los tiene el PRI. Que el PRI va a perder cualquier cantidad. ¿Quién sabe si el PAN se mantenga o sube un poquito, baje un poquito? ¿Quién sabe cómo le va a ir a Morena? Morena, la marca Morena está muy devaluada.
la marca López Obrador, todavía se mantiene. Había bajado hasta el 41%. Pese a la pandemia, subió al 45%. Pero muy por debajo del 75% con que inició su mandato. Pero cuidado, aquí es donde nos dicen, podrían separarse del resto de la federación, ya no sería el mismo México. Todo por un capricho de Palacio Nacional. Nos vamos al corte de la hora, amigos míos, son las 4:58. El capitán Manuel Martínez desde Acapulco, Guerrero, buenas tardes, Lic. Lo estamos escuchando, muchas gracias, capitán. Francisco Solís, también digo, no mentir, no robar, no engañar, le faltó no cumplir. No mentir, Francisco, diario, si me voy a permitir recomendarles, los lunes con Joaquín López Dóriga, Spin se llama la empresa, que hace los conteos de las palabras que repite el presidente y todo esto. Van hasta ahorita 16,000 mentiras. 16,000. Lo mismo hace una empresa en los Estados Unidos, y en 3 años y cachito que lleva Donald Trump, le han contado 5,000 mentiras. Aquí en la mitad del tiempo, 16,000 mentiras al señor presidente. No engañar. Pues Francisco, perdón, ¿cómo se dice el hecho de que nos den cifras maquilladas? Les dan al señor presidente, el Banco Mundial dice que vamos a tener un decremento del -6, -7%. No es cierto. Yo tengo otras cifras. Vamos requete bien. ¿Eso no es mentir? No cumplir. Lo único que ha cumplido el señor presidente fue una promesa de campaña, que fue decir, no va el aeropuerto de Texcoco. Cueste lo que le cueste al país, no va. Hace una pinche encuesta patito y no fue. Es lo único que yo le he visto al gobierno del señor presidente López Obrador que ha cumplido. Lo demás ha mentido. Continuamos con este artículo del Financiero. A ver, para no regarla, si efectivamente es del Financiero del día de hoy. Y termina diciendo, por otra parte, fuentes panistas confirmaron que los 9 mandatarios blanquiazules han discutido y analizado también esta posibilidad ante la necesidad de un nuevo entendimiento fiscal. El problema es que el gobierno no escucha, no se deja ayudar, sostuvieron. Yo sí lo siento altamente preocupante. Creo que desde un principio el autoritarismo del presidente ha sido total. Si en México teníamos un autoritarismo presidencial, ahora lo tenemos multiplicado por N. Es un autoritarismo radical, con encuestas que no deberían de tener validez. Todas las encuestas se deben de hacer por parte del INE. La del aeropuerto no fue. En Santa Lucía tampoco se hizo. Dijeron que habían, creo que 10,000 que dijeron que sí. En el Tren Maya hubo oposición en serio y en forma. En la de Dos Bocas no lo querían. Entonces, el desabasto generalizado de medicinas, no de ahorita, desde mayo del año pasado. Y desde mayo del año pasado, en la hora del búho, lo hemos tratado. No hay medicamentos. No hay medicamentos para mujeres con cáncer mamario. No hay medicamentos para niños con cáncer, con leucemia. Y una generalidad de falta de medicamentos bestial.
Llega el 1 de enero de este año y nos encontramos que el Seguro Popular se llamaba Seguro Popular, el INSABI, Instituto ya saben, el cambio de pinches nombres que no sirven para ni madres, más que para confundir, y de la noche a la mañana en el Hospital General de pagar una consulta de 40 pesos le cobraron una consulta de 600. Espérenme tantito. Para diciembre ya está todo. ¿Y por qué no hacerlo paulatinamente hasta llegar a diciembre? Y en diciembre ya le quito el nombre, que era el nombre que le había puesto Felipe Calderón. Se lo quito porque no me cae bien. Pero ¿por qué quitar nombres, hacer una modificación total de la noche a la mañana sin decirle al pueblo nada? La Guardia Nacional, primero, los militares a los cuarteles en campaña. ¿Se fueron los militares a los cuarteles? No. Se denigró a los militares, pero por supuesto. Abrazos y no balazos. Y ahora traen a los pobres militares para arriba y para abajo. Con la Guardia Nacional se va a controlar el narcotráfico, se va a controlar los homicidios que hay en nuestro país. El año pasado 35,000, en lo que llevamos del año 1,500. Ayer, el día más violento de abril, con 85 muertos, 1,400 mujeres muertas por homicidio. ¿Iba a bajar la criminalidad con la pura marca López Obrador? No. Hay un secretario de Seguridad Pública Federal que es auténticamente un adorno, Alfonso Durazo. Peor ridículo que cuando iban a capturar al hijo del Chapo Guzmán, peor ridículo que ese. Una falta de inteligencia para bloquearlo, ¿no? Te dan una versión, daban otra, y ninguna fue cierta. Total, libérenlo. Que creo que al final, esa mala actuación tuvo un buen final. Pero pésima actuación. ¿El presidente hizo algo con Alfonso Durazo? Nada. ¿Para qué sirve ahorita la Guardia Nacional? Para proteger la frontera sur y la frontera norte. Para que no haya más indocumentados. De Centroamérica hacia México y de México hacia Estados Unidos. Ahorita es una extensión de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Es una extensión. Hay 30,000, de los cuales 23,000 están dedicándose a la frontera sur y a la frontera norte. ¿Bajó la criminalidad? No, se incrementó. Lo del INSABI, lo del decir el coronavirus, no pasa nada, güey. Es más, le estamos vendiendo cubrebocas a los chinos a 30 centavos de dólar, nos están comprando toda la producción. Se lo vendieron todos. Ahora estamos comprándolos a $6. Qué buen pinche negocio. El coronavirus no es nada. López-Gatell dijo, a ver, quien tenga dolor de cabeza, tos seca, cuerpo cortado, dolor muscular, guárdese en su casita, tómese un analgésico y no pasa nada. Esas fueron las primeras palabras de López-Gatell. Ahora digan, no salgan, güeyes. Y aquí tenemos algo que es increíble. López-Gatell dice, todo mundo con cubrebocas. Y el presidente dice, AMLO dice, no uso cubrebocas porque López-Gatell no me lo recomienda. Perdón. Tenemos un subsecretario que hace funciones de secretario de salud, porque el secretario de salud se queda calladito. No sé si sea por ignorancia o por mandato presidencial, o porque no le quiere obedecer a su patrón. Porque aquí hubo un secretario que no le quiso obedecer y lo sacó, Carlos Ursúa, de Hacienda. Aquí o se hace lo que el presidente manda, o lo ponen de patitas en la calle. Punto.
Aquí es como en la época de Echeverría. ¿Qué horas son las que usted diga, señor presidente? Aquí lo estoy leyendo. Dice, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que no se pone el cubrebocas porque así se lo recomendó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo. Le pregunté entonces yo hago caso, y él tiene una explicación sobre eso. Me indicó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional. Es decir, ahora sí que el pinche pueblo tiene que utilizar cubrebocas. Pero el señor presidente, no. Primero Hugo López-Gatell, que le dé coronavirus al presidente, queda inmune. Un mes y medio después, cuidado porque puede volver la infección por el mes de octubre o noviembre. ¿Eso es ser un subsecretario de Salud Pública Federal? Ahorita dice una cosa, al rato dice otra. Ya hubo un locutor de Televisión Azteca que le dice, no le crean a López-Gatell. Por tantas incoherencias, por tantos, ahorita sí, ahorita no, ahorita sí, ahorita no. El señor Alatorre dijo, no le crean al subsecretario. El señor presidente, ¿le cree o no le cree? Al pueblo le dice, pónganse cubrebocas. Y el señor presidente, a mí López-Gatell me dijo que no me lo ponga. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Y se cabe mencionar que López-Gatell ha disipado las dudas sobre el uso de cubrebocas como medida efectiva para evitar el contagio de COVID-19 y presentó las conclusiones de un estudio en el que se indica que la evidencia científica no es concluyente para la utilización poblacional del cubrebocas para disminuir el número de contagios. Ok. Entonces, ¿por qué sí obligar al pueblo? Ahí está el mercadito, allá afuera, hacen su negocito la gente. Ya se los venden a 5 pesitos cada cubreboca. Punto. Es que si no, no puede estar ni en el mercado. Aquí en el estado, en el DF, ya le llaman la atención si no va con cubrebocas en la calle. Póngaselo porque la próxima vez lo voy a multar. Usted no puede ir más que con una persona adulta en el carro. En cambio, en Palacio Nacional hay 50 reporteros, son 100, pero 50 enfrente del presidente, que no tienen la sana distancia, que ahora ya dicen que es de 2 metros con 25 centímetros. Entre silla y silla no hay ni 1 metro. Nadie trae cubrebocas. Estamos hablando de 50 periodistas, más camarógrafos, más los otros 50 periodistas que están atrás. Son 100, más el grupo de vigilancia de Palacio Nacional, más los subsecretarios o gente que acompaña al presidente, juntos 350 con una facilidad increíble en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Pero esos no necesitan cubrebocas. Pero si va la vecina para comprar su comidita, pues tiene que gastarse 5 pesitos en un cubrebocas. Y después les dicen, perdón, pero ese cubrebocas de tela, el de papel, dura 4 horas. Y lo peor de todo, este lunes que viene, cínica y descaradamente, están obligando a regresar a los estudiantes de pregrado y de posgrado de medicina. Lo están obligando, son de 7 a 12,000 estudiantes de medicina que tienen que presentarse el próximo lunes a laborar. Y ya les dijeron, y ustedes se compran su cubrebocas, sus guantes, sus batas y sus botas. 12,000 jóvenes de 23 a 29 años a exponerle la vida. ¿Saben cuánto gana un estudiante de pregrado?
que ya estudió 4 años, el último año, son 5 de medicina y 1 de servicio social. El noveno y el 10º semestre hacen su internado médico de pregrado. ¿Saben ustedes cuánto gana un médico de pregrado? 1,600 pesos al mes. ¿Cuánto cuesta un cubrebocas de los que dicen que son formidables? 95 pesos. Y se tienen que cambiar uno al día. No le va a alcanzar su quincena al estudiante de pregrado para comprar cubrebocas. De guantes mejor ni hablamos. De la bata, olvidémonos. No hay. Y los están obligando. Y aquel jovencita, que ha estudiado 4 años y medio, y estaba haciendo su internado de pregrado, en 8º o 9º semestre, y que le digan, si no entras, te damos de baja. Y echar a perder 4 años y medio de su vida. ¿Por qué? Porque ahora necesitan de 7 a 12 mil médicos adicionales para enviarlos. Y si se contagian, y no les van a dar nada, que de su sueldo se lo cubran. Se ha tratado de poner un poco difícil la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico Nacional, decir, es que nuestros jóvenes tienen de 23, 26, 27, 28 años. Los vamos a mandar a la guerra sin fusil. Pues no. Vamos a ver qué pasa. A ver si se presentan o no se presentan. Si no se presentan, tendríamos que hacer un frente común a favor de estos jóvenes de pregrado o de posgrado haciendo algún tipo de especialidad, una residencia, para apoyarlos. De que en una forma por demás injusta les digan, te presentas a trabajar y tú te compras tus insumos, por si fuera poco. Y aún así, ¿qué podemos pensar de la actual cuarta transformación? Nos dan fechas que nos quitan, nos dan números que son maquillados, nos dicen que tienen otras informaciones, pero no nos dicen que otras informaciones. La Guardia Nacional no, mejor la Guardia Nacional sí. El Seguro Popular mejor no. Ahora se va a llamar INSABI, pero vamos a comenzar en diciembre. Vamos a tener 2 millones de empleos en diciembre. Nos cayó esta madre como anillo al dedo. Insisto, amigos y amigas, yo me considero apartidista, pero se los juro que extraño al PRI y al PAN. Dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Un adagio muy cierto. Yo no recuerdo, desde 1982, que se haya hablado secreto a voces de un posible levantamiento social. Yo estoy hablando por López Portillo. Se hablaba de un levantamiento social, se hablaba de que se había escogido un pésimo candidato a la presidencia, su sustituto, Miguel de la Madrid, y que posiblemente ese 1 de diciembre del 82 iba a haber un levantamiento social. Desde entonces, lo del levantamiento social quedó en el olvido. Aquí me quedan mis dudas. No pudiese darle una veracidad total, porque Pedro Ferriz de Con creo que quedó adolorido después de no haber conseguido la candidatura independiente a la presidencia de la República, y que sí se la dieron a Margarita Zavala, y que Margarita Zavala vio que estaba tan desinflada su campaña que prefirió, si yo me retiro. Lo mismo hubiera pasado con Pedro Ferriz de Con, pero siento cierto resentimiento de Pedro Ferriz de Con. Dice, vamos a tener que empezar
a llevar a cabo acciones de resistencia civil, en un supuesto audio de Pedro Ferriz de Con al gobierno de López Obrador. Hay un gobierno que no nos hace concesiones. Es una de las frases que se escucha en el presunto diálogo del comunicador con varios empresarios. Pedro Ferriz de Con se volvió tendencia la noche de este domingo 19 por la filtración de un audio de una supuesta llamada en la que, junto a un grupo de empresarios, conspira contra el gobierno del presidente López Obrador. Se está cocinando que el propio gobernador de Jalisco se va a levantar y va a decir: bajo estas condiciones el occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de México, en una de las primeras declaraciones de Ferriz de Con. Efectivamente, Jalisco es el primer estado que ha dicho estar en total y absoluto desacuerdo con las políticas del presidente López Obrador. Tiene fuerza. Movimiento Ciudadano está agarrando mucho poder en Jalisco. E insisto, como lo decía hace un momento, malo que lo haga el primero. Malo con que un estado, el que sea, yo no sé cuál tenga más habitantes, si Nuevo León o Jalisco. Pero lo que es, si no es el segundo, es el tercer lugar en cantidad de habitantes después del Estado de México, el DF, que es por la zona conurbada. Pero si no, Nuevo León y Jalisco serían los dos más poblados de la República. ¿Qué pasa si Jalisco dice: no le entro? Que desconozca al presidente López Obrador. Estamos hablando que había más de 21 gobernadores en un acuerdo en que se pretendían poner ciertas limitantes financieras por el orden fiscal hasta dentro de 4 años y medio, que es el tiempo que tendría que estar en la presidencia el presidente López Obrador. Y si Jalisco dice: como estado independiente, mijo, no tengo ninguna obligación de hacerle caso al presidente López Obrador. Michoacán, salió Silvano Aureoles, dijo: perdón, esa es una burla que me hace el gobierno federal enviándome una caja con 2,000 cubrebocas. ¿2,000? Eso mejor le hubieran mentado la madre a Silvano Aureoles, ¿no? A mandarle 2,000 cubrebocas. Y el señor gobernador de Jalisco, cuidado, y cuidado con que ya se manejen esto en las redes sociales. Porque quien no magnifica lo que hace las redes sociales no vive en el siglo XXI. El Consejo Coordinador Empresarial de Jalisco va a desconocer al presidente nacional de la CCE, es decir, hoy van a haber un pacto de rebeldía de Occidente hacia su presidente nacional porque no representa, continúa el comunicador. Algunos de los empresarios que presuntamente participaron en el diálogo que se escucha estaban Carlos Chavero, Carlos Sánchez, Eduardo de la Fuente, Gustavo de la Serna, Jorge Alegría, Javier de Uriarte y José Tena. En la supuesta charla, el también ex candidato presidencial señala que cuando pase la pandemia de COVID-19 se registrará una pérdida de entre 1 y 2 millones de empleos en todo el país, por lo que difícilmente podríamos levantar a nuestras empresas, si aparte de las que ya están en la soga al cuello, hay un gobierno que no nos hace concesiones. Sabemos que el señor presidente está en contra de los empresarios. Llámese micros, pequeños o medianos. Al señor presidente le cae de peso la palabra empresario. Punto. Recordemos, lo he dicho hasta el hastío, el señor presidente se cuajó en el PRI en los sexenios de Luis Echeverría y López Portillo, cuando el gobierno tenía que ser el empresario y el gobierno a la vez. Y vimos que ese sistema no funcionaba en ninguna parte del mundo. Y lo podemos ver en Cuba, lo podemos ver ahorita en Venezuela, lo podemos ver en Nicaragua, lo podemos ver en Bolivia. Lo podíamos haber visto. Ahorita ya tienen la suerte que se fue Evo Morales. Bueno, te lo sacaron.
No funciona. O es gobierno o es empresario. Las dos juntas. No puede. Y López Portillo y Luis Echeverría querían ser gobierno y empresarios. Y la última barbarie de López Portillo, la nacionalización de la banca. Siendo la banca el mejor negocio del mundo, cuando fue del gobierno, tenía números rojos. Ahí fue donde creció el presidente López Obrador. Y él quiere ser empresario y gobierno. No le da chance. La palabra empresario para él no existe. Oigan, denos 3 o 4 meses. No. Les voy a dar 25,000 pesos y lo peor es esta obscenidad política del hecho de que si usted recibe una carta que le van a dar, se vio beneficiado con 25,000 pesos de ayuda, va firmada por el presidente de la República. Obviamente, y lo dijeron, esos 25,000 pesos de ayuda se va a hacer un sorteo y se va a ver quién realmente los necesita. Y pusieron, un requisito es que estén dados de alta en el padrón de Morena. Es que usted es priista por herencia o panista o perredista, mejor ni lo pida porque no se lo van a dar. Usted no está en el padrón de Morena, no. Y aparte de todo, con el nombre y la firma del presidente de la República. Una ayuda pública. El señor presidente, como dice, con todo respeto, piensa que de él está dando 25,000 pesos a cada uno de ese millón de personas que quiere ayudar. Que no sé para qué les van a servir 25,000 pesos a una microempresa. Pero lo están haciendo como si fuera él. Ahora sí, que alardeando con sombrero ajeno. Y ya el INE ordenó al Seguro Social no repartir cartas que hacen promoción indebida a López Obrador. ¡Qué cinismo! No hay otra forma de decir esto. ¡Qué cinismo! Y todavía sale el presidente y dice, ¿yo qué estoy haciendo? El señor presidente ya se le olvidó que no está en campaña, que lo que él había hecho durante 18 años, una campaña de 18 años, ya es el señor presidente de la República. No lo está entendiendo. No le cae el 20. Se tiene que seguir publicitando y publicitando. Las mañaneras, ¿qué objeto tienen las mañaneras, amigos y amigas? No tiene ninguno. Sobrecargar la figura de Andrés Manuel López Obrador, eso es todo. ¿Nos dice algo propositivo? No. ¿Se tratan temas de verdadera relevancia? No. ¿Van personas realmente capacitadas a Palacio Nacional? Muy pocos. Entonces, ¿para qué sirven tantas pinches mañaneras? Ya vamos como 580 y tantas, 590. Y la que nos quedan. Dicen, ya no voy a utilizar espacios públicos, ¿no? De 7 a 9 de la mañana, de 7 a 8 de la noche una, de 8 a 9 de la noche la otra. 3 conferencias de prensa por día. En la tarde no hay. Están sus chalanes, ¿no? No me atrevo ni siquiera a decirles secretarios de Estado. Porque nadie de los de ahí, exceptuando uno, Marcelo Ebrard. Y con la pena de que una exmagistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le diga que sea todo. Olga Sánchez Cordero, la doctora Olga Sánchez Cordero, con su trayectoria, que pudiese decir que era intachable, aceptarle todo al presidente, no decirle, señor presidente, eso es anticonstitucional. A todos los directores para arriba
se les quita el aguinaldo y se les reduce el sueldo hasta el 25%. Perdón, es anticonstitucional. Está yendo en contra de la misma ley federal del trabajo. Está yendo en contra del quinto constitucional. Y la señora secretaria de Gobernación no dijo nada. La respeto. Pero hasta ahí. Díganme, ¿quién habla? En lugar de agarrar y meter a Hugo Sánchez Gatell, ¿por qué no llevar a 3 o 4 científicos? Científicos. No infectólogos, no. Científicos. A que nos explicaran con manzanitas y con peritas qué es el coronavirus. ¿Cuáles son la sintomatología? ¿Tiene tos seca? ¿Dolor de cabeza? ¿Fiebre? ¿Dolor muscular? Paracetamol y en su casa. Y por desgracia, vemos que los que se van a su casa, quizás con paracetamol, pues han escuchado muy pocas muertes. Por los que entran a los hospitales públicos, ahí se están dando todas las muertes. Ya se cayó de la moto, tienes coronavirus, güey. No, agarró, se levantó este cuate y se fue a un hospital particular. En lugar de tomar las cosas en serio, voy a quitar los refugios para mujeres, porque hay corrupción. Perdón. Y la adjudicación directa que se ha hecho en el 80% de los casos en esta actual administración, en la cuarta T, licitación pública ya no hay. Es adjudicación directa. ¿Eso no es corrupción? Adjudicación directa. Pero voy a quitar los refugios, voy a quitar las guarderías, porque hay corrupción. Bueno, pues ve dónde está la corrupción y cierra esa guardería o cierra esa casa de protección a la mujer violentada. Voy a quitar el aeropuerto porque hay corrupción. Bueno, a ver qué empresas están haciendo actos de corrupción y cancélales el contrato. No, hay que pagar una indemnización que nos vamos a quedar locos los próximos 20 años. Eso es administración. Y eso es haber estudiado en la Nacional de México Ciencias Políticas como lo hizo el señor presidente. Perdón. Y clientelar, algo clientelar político. La carta en donde pueden ir a recoger ya su cheque de 25,000 pesos, firmada por el presidente de la República. Como si fuera su dinero, ¿no? Vamos a ver qué dice esto. Dice: el INE ordenó al IMSS no entregar las cartas que están firmadas por el presidente, lo que constituye una promoción ilegal de su imagen. Y después, así como él decía cuando era jefe de gobierno, que se iba por la grande, dice: no, a mí denme por muerto, y la correteó durante 18 años. Ahora que me digan, no me quiero reelegir, yo no entendí. Bajo protesta, el 1 de diciembre del 2018, protesta y jura cumplir la Constitución política. A los 2 meses ya había mandado una cartita en donde no me voy a reelegir. Después mandó traer un notario para que entre la fe del notario público, no me voy a reelegir. Señor presidente, no es necesario. La no reelección en el presidente está consabida. Entonces, a mí que me digan que el señor presidente no se quiere reelegir, va a hacer hasta lo imposible, porque la marca López Obrador continúe. Pues aquí dice: la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó detener la entrega de cartas a los beneficiarios de los créditos que otorga el gobierno federal a pequeños empresarios para enfrentar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, mismas que llevan impreso el nombre y firma de Andrés Manuel López Obrador.
El INE dictó una medida cautelar para que el IMSS detenga la entrega y difusión de cartas firmadas por el presidente de la República a beneficiarios del crédito de COVID-19. Ello porque viola el artículo 134 constitucional que prohíbe la promoción personalizada de servidores públicos, señaló el organismo en redes sociales. Insisto, si hay algo que nos debe de quedar más que claro, es que los asistentes jurídicos del señor presidente, los asesores, no sirven para nada. O le dice el señor presidente, si lo hace, está violando nada más la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, nada más, en su artículo 134. Y al menos de que el presidente diga, ¿saben qué? Me vale madre si lo violo o no violo ese artículo. ¿Así? Y hoy en la mañana se molestó el señor presidente. ¿Qué les hace daño que firme yo las cartas? ¿Cómo que qué, señor presidente? Lo prohíbe la Constitución. Y usted está para hacer cumplir la Constitución. Para eso está. Pero al parecer no le queda muy claro al señor presidente. Dice, de acuerdo con el consejero electoral Ciro Murayama, el artículo 134 de la Constitución prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos. La Comisión de Quejas del INE dictó medidas cautelares mandando al Instituto Mexicano del Seguro Social deje de repartir cartas firmadas por el presidente a beneficiarios de créditos. No puede haber promoción personalizada. Murayama publicó una imagen en la que expone 2 cartas que se han enviado a beneficiarios de los créditos y en las que al final una se lee el nombre y cargo del titular del Ejecutivo Federal y el otro solo el cargo. Este día la Comisión de la Autoridad Electoral tenía en la orden del día como único punto discutir las solicitudes que hicieron los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional, para revisar si la entrega de cartas se podría considerar como presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada del presidente López Obrador durante la contingencia sanitaria. Es sacar la raja política. Punto. Miren, me llegó una carta del señor presidente López Obrador para que me den mis 25,000 pesotes a la palabra. ¿Y para qué les va a servir? Yo quiero imaginarme una microempresa, una tiendita. ¿Qué les gusta que pague de renta? Barato, 3,000 pesitos. ¿Cuánto les gusta que pague de luz, que está por las nubes? Otros 3,000 pesitos, porque los refrigeradores de las cervezas, de los refrescos, otros 3,000 pesitos. De agua, de predio, del 1, 2 o 3 dependientes que haya. ¿Les va a alcanzar? Y estábamos hablando de una tiendita. ¿Les va a alcanzar? Cuando la situación sería realmente brindar el apoyo para que no cierren. Ok, no te voy a condonar porque nunca han pedido condonación de impuestos los empresarios, ni micros ni grandes. Nunca han pedido la condonación. Han pedido 4 meses de margen para pagarlos. No pagar el seguro social, no pagar los impuestos, no pagar el impuesto sobre la renta. Es lo que están pidiendo. Dennos chance, 4 meses de no pagar esto. Después nos vamos emparejando. Ni madres. Porque eso hicieron los gobiernos neoliberales con el Fobaproa. ¿Qué hubiera pasado? Y no estoy defendiendo a Ernesto Zedillo Ponce de León porque es indefendible. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno no hubiera intervenido en el Fobaproa? Millones de hombres y mujeres hubieran perdido hasta el último centavo. ¿Por qué? Porque nunca hubo un control sobre la banca.
Hubieran pedido sus ahorros de toda la vida, los hubieran perdido si no hubiera intervenido el gobierno. De las pocas cosas acertadas que pueden decir Ernesto Zedillo que hizo en su sexenio. Eso y abrir la democracia, punto. De ahí en fuera, no hizo nada. Siendo uno de los presidentes más grises, perdón, pero dejó el peso, en comparativa del dólar, a 3.70. Hoy estamos arriba de los 25 pesos. En 3 semanas hemos perdido el 30% del valor adquisitivo. No han subido las cosas. ¿Cómo se nota que iba a decir Los Pinos? Qué güey soy. En Palacio Nacional no se las compra la señora Gutiérrez Müller, ni mucho menos el señor presidente. Va usted al mercado, todo le cuesta más caro. Porque todavía hay mucha importación. Y la importación se paga en dólares. El tipo de cambio, antes era 18 pesitos, ahora está arriba de los 25 pesitos, el 32, 33% arriba. Es lo mismo que le están aumentando. Pero hay que sacarle taja a esto, ¿no? No sé cómo poderle denominar. Enfermedad del poder. Les he recomendado, y me voy a permitir una vez más recomendarles el libro de Isabel Arvide, La silla embrujada. Quien se sienta, se embruja, ¿eh? En serio. Quien se sienta en esa silla, póngalas hasta en un pinche presidente municipal. Se sienta y cambia. No digamos la silla presidencial, ¿no? El querer ser el centro, el no querer repartir responsabilidades, el querer ser el único, el querer ser la vista central, que ningún secretario o secretaria de Estado sobresalga un poquito, porque hubo un tiempo que sobresalió Marcelo Ebrard, de inmediato lo dejó de invitar a Palacio Nacional. Nadie puede brillar más en Palacio que el señor presidente López Obrador. Quien pretenda, intuya, brillar más que él, no lo acepta. Sus consejeros, me extraña, Julio Scherer, bueno, el hijo, que no diga, señor presidente, no se puede, se viola un artículo de la Constitución. A mí qué chingón me importa la Constitución, güey. Yo lo hago porque lo hago, porque así se me da la gana. Sus desplantes de prepotencia. ¿Cómo va a acabar esto? No lo sé, amigos. Me quedan mis dudas, y dudas razonables. ¿Va a ceder el señor presidente a decir, comparto responsabilidades, y una vez cada 2 meses, con diferentes periodistas, no bufones, no que les den las preguntas ya hechas para que se las hagan a un modo el presidente, diversos periodistas, bueno, menos Ciro Gómez Leiva, porque no lo quiere el señor presidente, pero ni en pintura, menos Joaquín López Dóriga, que tampoco lo quiere ni en pintura, ni tampoco Riva Palacio, no lo quiere ni en pintura, ni a la bueno, a la mitad de los periodistas, más de la mitad no los quiere, a Ricardo Rocha, una entrevista de cada 2 meses, de 1 hora, 1 hora y media, para ver en domingo, a ver qué es lo que se ha hecho, cómo van los avances. No, 2 horas de harina y a huevo. Presidencialismo radical. A ver qué nos depara. Ahora esperemos que la Secretaría de Salud reconsidere el no enviar a jovencitos a los hospitales en donde no se ha controlado la pandemia, y no envíen a pregrado y posgrado, a la carne de cañón, a jóvenes de 23 hasta 28, 29 años, sin equipo. Y eso les dijeron, y ustedes compran su equipo.
Qué vergüenza. A mí sí me da vergüenza. Me da vergüenza como mexicano. Y me da vergüenza de lo que puedan decir en el mundo de nosotros. En la gran mayoría del mundo, el pueblo no pide, el pueblo exige. Menos en México. Amigas, estamos llegando al final de la hora del búho. La hora de la denuncia ciudadana. La hora del análisis político. Los invitamos a que continúen la mejor programación tanto de GB Radio como de Radio Tepoztlán. La mejor música en toda la Internet. De los años 60 hasta actual. Los invitamos a que nos sigan escuchando. El lunes, les recuerdo, el programa de los horóscopos con Lu, de 9 a 11. El programa de Corazón a Corazón, porque menos tiene y más lo necesita, por la cuestión de la contingencia. No han venido aquí al estudio de GB Radio y vamos a poner un programa grabado. Y en la tarde, nuevamente, si me lo permiten ustedes, de 4 a 6 de la tarde, la hora del búho. El miércoles, Cocinando con Amor, de 10 a 11 de la mañana, con Luisita. El jueves, un café con, que también va a ser un programa grabado con anterioridad. Y Diversidad, también grabado. Y el viernes, nuevamente, los horóscopos con Lu, de 9 a 11 de la mañana. Y en la tarde, la hora del búho. Les agradezco infinitamente el favor de su atención, que nos hayan hecho el enorme favor de acompañarnos estas horas 55 minutos, deseándoles que pasen una excelente tarde y un feliz, y lo voy a decir como el presidente de la República, feliz fin de semana. Buenas tardes. ¿Escuchas?